Hace más de 4 décadas atrás, abría sus puertas en ese lugar el frigorífico Boreal, convirtiéndose en genuina fuente de empleo, ya que otorgó trabajo a más de un centenar de personas. Su actividad incluía la zafra, acopio y comercialización de liebres. Fue una industria que otorgó valor a la producción y fundamentalmente empleo a la gente. Ubicado en el sector sudoeste de la ciudad, su sólida e importante construcción cambió rotundamente la fisonomía del barrio. Se recibía allí, en las instalaciones, las liebres que eran producto de la caza. En camiones refrigerados eran recolectadas las presas que luego se acumulaban en el Boreal. La planta frigorífica tuvo su auge en la década del 70. Ingresaba una importante cantidad de animales por día, listos para pelar, limpiar y faenar, con 120 empleados aproximadamente, la mayoría mujeres, ya que los responsables de la empresa notaron que las manos femeninas eran más delicadas para trabajar ese tipo de carne. Y se entraba a las 8 de la mañana. Salíamos a veces a las 12, a veces a las 2 de la tarde, y entrábamos a las 2, salíamos a las 8, a las 10 de la noche según. Y después habíamos agarrado, trabajábamos, se llamaba deshuesar. Ahí pagaban por tanto. Salíamos a salir a las 6 de la mañana y después a las 8 volvíamos a entrar. ¿Qué se deshuesaba? ¿La paleta? La paleta. ¿De la liebre? Sí, la paleta. Se deshuesaba y se... Pero vivíamos en el frigorífico prácticamente. ¿Llegaban temprano los camiones? Los camiones llegaban por las 4 o 5 de la mañana, descargaban la liebre. Y entonces todos hombres lo hacían eso. Las mujeres se ocupaban de limpieza, así de la carne, embolsarla, cortarla en la sierra, todo eso. Pero los hombres se dedicaban a eso, a descargar la liebre, se lavaba. Pero los camiones entraban a las 4 de la mañana, a la hora que iban llegando. Los cazadores iban y se descargaban. Pero eso lo hacían todos los hombres. Pero te digo que no era un trabajo. Vivías en el frigorífico. Pero redituaba, eran buenos sueldos. Sí, bueno, nosotros cobramos por quincena. Te digo que hoy no se ven esos sueldos. Y en la época en que usted trabajaba allí, ¿cuántos empleados tenía el había más de 100, sí, muchos más. Entre empleados de... Sí, la faena, que después que descargaban, camioneros, después de mantenimiento, de limpieza. No, era muchísima gente, mucha gente. Sí, más de 100 personas, 200 ya llegó a ver. Me decía que prácticamente todo el barrio trabajaba allí. Sí, todo el barrio. Ganaba su sustento. Sí, aquí me pregunté acá, trabajó en el frigorífico. Todos. Después la gente de escritorio, era mucha gente, mucha gente. Se esperaba la temporada de la liebre acá. Se esperaba la temporada de la liebre. ¿Y durante el resto del año? No, se trabajaba. Ahí no mantenían mantenimiento nada más, Claro. La cámara, todo eso. Pero nosotros empezábamos a trabajar en mayo hasta julio, a veces hasta agosto. Mientras se empacaba y todo eso era hasta agosto. Julio terminaba la temporada, pero nosotros sabíamos de ahí hasta agosto a veces. En empaque, todo eso. Que venían los camiones, cargaban todo eso. ¿Recuerda algunos compañeros? Sí. Antonia Sastre, Ramona Fernández, Nancy Castro, Eva Romero, José Sicre, Mucafeito. Todas las chicas de Palacio, Susana, Kelo, trabajaron también. Las chicas de Palacio. Olga Heredia. Acá todo el barrio trabajaba, el barrio Alborada, casi todo. Magdalena Carranza. Y algunos se fueron con el cierre del frigorífico. Sí, muchos. Yo me acuerdo que había venido la última temporada, vino gente del sur. Los dueños, los que alquilaron el frigorífico eran del sur. Sí, se casaron unas chicas, se fueron al sur, otros a Maquena, se casaron chicos que venían, trabajaban, camioneros, así que venían, viste, y claro. Estaban prácticamente acá. Iban y venían todos los días. Pero sí, Divorci, qué sé yo, todo el barrio trabajó acá, todo el barrio. Los López,
Los que más, la señora Nieto, los chicos Villarruel, el policía que es Solís, también trabajó con nosotros. Todo el barrio trabajó acá. Ramona Montserrat y el señor Pedro Fernández son matrimonio, ambos trabajaron en el ex Boreal. Sí, Sí, sí. sí. ¿Se acuerda más o menos en qué años? Yo en el año 77, hasta que se cerró. Hasta que se cerró. Sí. O sea, 12 años, más de 12 años. Yo trabajé más, sí, 12 años, trabajé ahí. Los 3 meses, 4 que se cumplían el trabajo, yo firme. Y embarazada de uno de los chicos míos, y moviendo los tarros, todo pesado, con carne adentro, gracias a Dios. ¿Cuál era su tarea específica, Ramona? Yo trabajaba, me llevaban en todos lados, pero el último, ya la Olga Heredia, estaba de capataza y me puso en la sierra de cortar la carne. Y me puse, yo no quería porque tenía miedo, pero me animé y nunca me corté, gracias a Dios. Y era un trabajo sacrificado. Sí, había que estar, qué sé yo, 10 horas, 15 horas ahí parada cortando la carne. Y por eso se te helaban los fríos, se te helaban los pies porque mucho Claro. frío, las botas de goma no era de abrigo. Pero eran buenos los sueldos. Sí, eso es lo que nosotros no lo podíamos ir. Las quincenas se lo juntaba de una quincena a la otra porque no teníamos tiempo de salir a gastarlas, a comprar cosas para los chicos míos. Hasta yo al último le decía a Raúl, el encargado de ahí, Raúl, deme permiso en mediodía, yo me quiero ir a comprar algo a mis hijos, que necesitan zapatillas, que necesitan esto. Al último, hoy no se puede, que esto, que el otro, que hay mucho trabajo. Y no. Pero era sustancioso el Sí. presentismo. ¿Le Claro. daban otros regalos? Sí, de los días domingos cuando los dejaban ir a trabajar, los pagaban, no me acuerdo, como sería 50 pesos, no me acuerdo cuánto sería, que los daba de premio, mal las horas extras que teníamos. Valía la pena. Ay, valía la pena, sí, valía la pena. Y su marido, ahora le vamos a preguntar. Ah, Pedro, Sí. ¿usted Bueno, qué- yo me qué dedicaba a función trabajar en el ferrocarril, pero por ahí, viste que la plata no alcanza nunca, porque es la verdad. Tenía un chico, entonces le pregunté a él si me daban alguna changa. Sí, dice, hace falta un cuereador de liebre. Así que bueno, me iba así el turno de noche, me cuereaba 100 liebres. Y me venía. Sí, eran unos buenos, Una una faena. ayuda linda Sí. para la casa. ¿Toda la ¿verdad? noche? Sí, toda la Sí, noche. sí, casi toda la noche, sí. Iba a lo mejor a las 10, a las 4 de la mañana dejaba. Pero me cuereaba 100 liebres, no es joda. Y había que Ya hacer. lo creo. Sí. Sí. Ya lo creo. ¿Y cuántos años trabajó usted? No, yo trabajé una temporada. No, años no, una temporada. Sí, yo no, del año Después, 77. cuando vino la Zuleña acá, hace 20 años, Mm. hicimos todas las instalaciones ahí nosotros. Que ahora, vamos a ser sinceros, no queda nada. No ha quedado nada. ahí ya. ¿Pero qué era la Zuleña? ¿Una empresa que alquilaba? Claro, que vino y no sé si presentó quiebra. ¿Qué pasó? Bueno, y dejamos todos nosotros de trabajar. Y nos quedan Porque ahí está, como estaba está, el pero- Boreal y después Sí. estaba el Sí. Jorge, ¿cómo es del frigorífico? San Jorge me parece que se San llama. Jorge, sí. También que era de Bahía Blanca. Bueno. Sí, sí. Claro. Estamos con la señora Olga Heredia, que trabajó efectivamente 7 años en el ex frigorífico Boreal. Boreal. ¿Cuál era su función específica, Olguita? Era ir, yo iba a mi kiosco primeramente, ¿no es cierto? Y después ya empezó que tenía que hacer limpieza y seguí con limpieza y con gente que ya me pusieron para limpiar. Y después ya me decían que me quedara, que tenía que vigilar así. Bueno, entraba a las salas, pero salía enseguida yo, Ujú. de las salas. Ujú. Todo bien, siempre fue bien para mí, Exacto. ¿no es cierto? Para los demás. Usted comenzó ahí a sugerencia del dueño del frigorífico, Sí. instaló un kiosco Sí, sí. para los empleados Sí. y vendía bien. Sí, sí, se vendía bien. La gente cobraba y venía y me pagaba. Claro. Sí, sí, sí. Era de golosinas, Golosina, chocolate, sí, masitas, sí, cigarrillos también vendía. sí. Sí. Y hacíamos
Y yo hacía mate cocido para los empleados. Sí. A las 10 de la mañana y después a las 5 de la tarde. Ujú. Ahí hacíamos mate cocido. O sea que estaba prácticamente todo el día Sí, ahí. sí, sí. Trabajaba muchas horas. Muchas horas. El movimiento era muy importante. Sí, porque ahí venían los cazadores con todas las liebres y ¿cómo es? Y había que estar. Claro. Ujú. Durante su función como encargada de limpieza, diríamos, imagino, porque era una gran superficie la que Sí. ocupaba Uh, el frigorífico. Claro, y después terminaba, vamos a suponer, a las 8 de la noche, terminaba el personal, nosotros. Pero yo me tenía que quedar para dejar el frigorífico limpio para el otro día. Todo limpio con gente que me ponían. Ujú. Sí, sí, sí. Se baldeaba todo. Todo, ¿Cómo era? todo. Había que baldear, había que echar agua oxigenada. Tenía que quedar perfecto. Muy, muy bueno. Bueno, en verano más o menos, pero sí, en invierno, ay, era duro, qué frío, ¿no? es fríísimo. Y con el frío de las Claro, cámaras. sí. Muy frío, sí. Trabajaba mucha gente. Sí, no te puedo decir cuánta cantidad, pero no, porque no me acuerdo yo. Ujú. Pero mucha gente. Ellos tenían el frigorífico y después adquirieron una quinta, ¿no es cierto? Claro, allá yendo para Cañada. Y después ahí en el frigorífico, en la otra esquina, estaba iban a vender agua. Ujú. Quedó todo instalado y que todavía está. Sí. Estará hecho un pedazo todo eso, pero está. Estamos en un momento de transición que arrastra cosas y sensaciones del pasado y tiene todavía un futuro incierto, un final abierto sobre el que avanzaremos en el próximo segmento. Todos los entrevistados coincidieron en resaltar el espíritu emprendedor y el gran olfato para los negocios que tenía el señor Castro Valdés, el hombre que fundó el frigorífico de las Liebres, Winca Renanco. Roberto Antonio Quiquetizo. Con él vamos a recordar su etapa en el ex frigorífico Boreal. ¿En qué año ingresa? En el 78. ¿Y hasta cuándo? Hasta el 82. Ahí prácticamente podría considerarse que comience el ocaso, ¿no?, del Boreal. En el año 82. Sí. Ahí empieza. Cuando se une con los holandeses. Que eso ya yo lo desconozco porque yo ya me había retirado de Boreal cuando la unión. Y esos años de plena actividad, del 78 al 82, ¿eran agitados los días de mucho trabajo? Mucho, porque en una palabra se faenaba una cantidad tremenda de liebre. Un cálculo que yo le haría serían que entraban por día 3.000 liebres. Ahí se faenaban, se deshuesaban. Ahí se faenaba y se trozaba. Se trozaba. Se envasaban en bandejitas y después se congelaban. Todo lo que era cuarto, paleta. ¿Eso salía para el mercado exterior? Exterior. Iba a Holanda, Italia, Alemania. ¿Cuántas personas trabajaban en ese momento? Y en la época de Furor, yo creo que eran 120 empleados, que se hacían 3 turnos. ¿Cómo eran esos turnos? Uno de mañana, uno de tarde y uno de noche. Ah. ¿Y de noche qué se hacía? Lo mismo que de día. Ah. Todo se faenaba durante el día, durante la tarde y durante la noche. Un ritmo alto de producción, ¿no? Muy alto. Muy, muy alto. Estaba todo separado, ¿no? Que cuereaba, desvisceraba,
lavaba, pasaba a la otra planta donde ahí ya después se trozaba. Y usted era administrativo. Administrativo. Yo estaba en la parte personal. ¿Cómo era tratar con tanta gente, no? No, no era gente mala ni nada por el estilo, al contrario. Gente muy buena, uno ya lo conoce, conocido de acá también, muy amable, algunos, bueno, sí, algunos se enojaban, y como en todos lados. A mí me pagan 1 hora menos, 1 hora más. Se daba la comida también, los turnos. Sí, resaltaban los ex empleados la calidad de la comida. No era una Había días bandejita que express. se daba asado. Claro. Ni eran minutas, ni era comida. Comida se sabe. Que la parte de exportación la manejaba Cacho Mauro con Castro Valdés. Salían los camiones hacia los puertos, digamos. Directamente a puerto. Transfrío creo que eran los transportes que venían. O sea que era toda una cadena, ¿no es cierto?, que se movía alrededor del frigorífico. Sí, el camión yo creo que venía una vez al mes, que se cargaban. Pero llegaron a venir 5 equipos en un día. ¿En un día? En un día. Las cámaras no daban abasto. Era prácticamente toda una manzana el edificio de... Sí, quedaba la parte del sur, que ahí, bueno, tenía un tapial alto, estaba todo tapialado eso, que después, bueno, ahí Don Castro, cuando puso la planta de agua, utilizó una parte de esa, pero después era todo prácticamente una manzana. Con respecto a la planta de agua, fue otro fenómeno anexo, ¿no? Un anexo, como lo hizo con el criadero de cerdo, que fue anexando. Un hombre con una capacidad de negocios impresionante. Era un hombre que vivía para hacer negocio. ¿Cómo era lo del agua? ¿Era agua tratada, potabilizada? Agua tratada. Se traía de la quinta. Y se trataba ahí, que tenía todas las máquinas especiales. ¿Y se vendía? No, estaba puesto espectacular, era eso. Las instalaciones, digamos. Las instalaciones que se había hecho en la planta de agua eran importantísimas. No le puedo decir lo que costó esa planta, porque traía todo de Buenos Aires, todas máquinas nuevas, no había nada usado, todo estrenado, todo azulejado, no, puesto de primera calidad todo. ¿Y la gente del pueblo iba a comprar el agua ahí? Generalmente la lleva, él la vendía afuera. ¿En otras localidades? En otras localidades. Que en ese tiempo no eran bidones, eran damajuanas. Claro. Damajuanas de vidrio. De vidrio. ¿Y la quinta qué función tenía? Y la quinta, él puso el criadero de cerdo ahí, él utilizaba eso con las vísceras también, todo lo que era víscera de las liebres, todo iba a parar allá, así que no desperdiciaban nada. Él montó con la firma Zambrón y Hermanos de Maquena un tinglado de 25 por 25, con todos hilos adentro, y después hizo el alero, con los pisos ya, con todos los pisos separados, que entraban 32 lechones, creo, por piso, con un tinglado de 70 metros de largo, que eso actualmente está. Pero no está en funcionamiento, están las instalaciones. Están las instalaciones. Ahora, este empresario no era oriundo de Huincarrenanco. No, de Catamarca. Apostó fuerte, ¿no? Él, si hablamos de los él era militar. Ajá. Él era militar. Y después, bueno, empezó con negocios afuera y apareció con el frigorífico acá. Pero él es oriundo de Catamarca. Tal es así que vive actualmente en Catamarca. ¿Nunca le preguntaron por qué eligió Huinca para tamaños de emprendimientos? Para esa época eran muy importantes. Y por la zona de la liebre, porque acá cada cazador, que ahora no es nada lo que había en ese momento, pero un cazador normalmente te traía entre 200 y 230 liebres por noche, cada uno.
más todo lo que se casaba por día, de día, mejor dicho, entraba Liebre. Y después sí tenía toda la zona donde acopiábamos, ¿no? En localidades cercanas. Localidades cercanas, Villa Huidobro, Realicó, Simpson, Rancul, que pasaban el camión de acá a levantar la liebre. Claro, todos esos eran puntos Todo- como todo- proveedores. Claro, punto de acopio. Como tantas cosas que le dieron impulso económico, vida social al barrio, a la ciudad toda, cuando cerró, fueron tiempos, usted ya había dejado de pertenecer al frigorífico Sí. Boreal cuando cerró sus puertas. Cuando cerró, sí. Pero se sintió el cimbronazo, ¿no? Sí. Y hay que ver que había mucha gente que vivía de Boreal. Directamente vivía de Boreal. Eran muchos sueldos que se pagaban. Y se pagaba bien. Yo no, en este momento no me acuerdo los sueldos que se pagaban, cuánto era pero se ganaba muy bien. Se trabajaba y los hacían trabajar. Pero eran compensados. Se pagaban horas extras. Presentismo, nos decían los ex empleados. Todo. Inclusive en el año, yo no me acuerdo bien si fue en el año 80, creo. 80, don Castro trajo a un médico, ¿no? Que le instaló el consultorio en Boreal. Ah, sí. Un médico de Huinca, que era el doctor Crosta. Cuando Roberto vino a Huinca, trabajó en Boreal. Iba 2 horas por día a la tarde a atender a los empleados. Pero en caso de carpetas médicas o hacía medicina preventiva. No, él iba todos los días 2 horas. Ah, Y el empleado que realmente necesitaba la atención médica, que por el frío, porque se entraban mucho las cámaras, bueno, el médico estaba ahí. Quique, ¿cómo definiría usted a este hombre? Más que un empresario, un hombre de negocios, un visionario, ¿no? Sí, un hombre con mucha ambición. Muy. Con la precisión de enfoque que daba el propietario y los encargados de cada área, la empresa seguía su derrotero. La filosofía era no cometer errores. Todo estaba ajustado a productividad y calidad. Había un hermano que era capataz general y me tomaron a mí como empleado, no me acuerdo en qué año. Y bueno, y ahí estuve. Liebre, construcción, todo haciendo. ¿Cuántas personas trabajaban aproximadamente en su tiempo? Y yo no me acuerdo bien, pero capaz que había 100 personas, había muchos, sí, muchas mujeres trabajaban. Usted decía que era un poco, hacía un poco de todo. Sí. Pero en relación a la liebre, Bueno, era cuereador, efectivo cuereador, por suerte no por la van, muy bueno, había salido. Y después despance, cortes, se sacaban en ese tiempo los cuartos, los lomos, envasaban, así, muchas cosas. Sí. varios cortes Sí. del animal. Sí. Se envasaba en ese tiempo todo, lo que es menudo, costilla, se hacían todo pack y los congelaban y después los cargábamos los camiones en ese tiempo llevaban 1000 cajas los térmicos de carne congelada. 1000 cajas que iban directamente a puerto. Sí, directamente. Y de ahí al exterior. Sí. Después hubo un año, no sé si se acuerdan, que hubo unos holandeses acá, que no entendíamos nada, nosotros al último ya le comprendimos un poco, pero sí tuvieron una temporada, creo, completa. Vivían acá en Huinca ellos. El dueño original vendió parte de su propiedad a los holandeses. No, en ese tiempo eran contratistas ellos. Ajá. Y el dueño era
Castro Valdés. Ese era el dueño de allá donde están los galpones, allá en la loma, allá, saliendo para Villa de Oro. Sí. Ese tinglado largo que hay, no sé cómo quedó eso, quién quedó, pero ese era el dueño. Ese era un criadero de cerdos. Sí, sí. Sí. Que era como una producción alternativa a esta, ¿no? Y la venta de agua tratada, no sé si se acuerda usted. Sí, sí, yo hice el aljibe, está calzado por mí. Incluso hay un aljibe que tiene 4 metros por 4, que está todo calzado lo calcé yo y tal Ramón Nieto, que era el encargado nuestro. Incluso me agarró la corriente adentro del pozo, porque había un caño que hacía de centro, estaba conectado al tinglado. Y el tinglado tenía una pérdida por ahí, un cable, no sé. ¿Prosperó eso de la venta del agua? Muy poco, cuando se llamaba Villa Torró el agua, ¿no? Sí, había una máquina que hacía los sachets, de 1 litro hasta 5, y después había Dama Juana en ese tiempo de 5 y 10 litros. ¿Qué recuerdo tiene del señor Castro Valdés? Porque se habla de él como un hombre emprendedor para su época, ¿no? Sí, era muy recto, pero era bueno, a nosotros no nos molestaba, de no ser que si hiciera algo mal, no. Era muy bueno el hombre. Se percibían buenos sueldos. Sí, a veces se trabajaba muchísimo. A veces ni se dormía ni se comía porque, bueno, los daban la comida a veces ahí, porque había mucha liebre y la liebre se descompone rapidísimo y había que sacarla así o así. Cifras para el asombro. El Boreal llegó a acopiar entre 10 y 15.000 liebres por día. Había ejemplares que pesaban 4 kilos. Los equipos eran de 35.000 frigorías. Bueno, Raúl Jerónimo acaba de pronunciar una frase contundente. Al Boreal yo lo vi nacer y lo vi morir. Así es. Así es. Sí, Boreal se inició en el año 1966, pero yo no estuve ese año, yo vine el año siguiente, el año 1967. Ahí empezó la firma, pues primeramente con poca cantidad, ¿no es cierto? Pero después el pico creo que fue en el año 70 para arriba. La década del 70. En la década del 70. Ahí ya se elaboraba por día casi 3.000 liebres diarias. Llegó un momento a llegar a copiar por día 10.000, 15.000 liebres diarias. ¿Cuál era el radio que abarcaba el frigorífico? Era muy amplio, muy amplio. Abarcaba desde Huinca-Renancó hasta Unión, pasando Nueva Galia, Buena Esperanza, Fortín del Patria, y después iba hasta Arizona. De Arizona con sus pueblos aledaños también a Casté. Casté, una de las grandes firmas de Federico Calandre, era uno de los grandes acopiadores. Después Alta Italia, Realicó, después se iba para el lado de Buenos Aires, que llevaba hasta Villegas. De Villegas iba hasta La Bulaya, de La Bulaya hasta Villa María, Río Cuarto, Barraca Muñoz. Era una firma muy amplia, muy conocida. Y de ahí a Valeria. Pero había cámaras en distintos lugares. Unión teníamos una cámara frigorífica. Nueva Galia, una cámara frigorífica. Villa Valeria, una cámara frigorífica. Buena Esperanza, una cámara frigorífica. Villa María, otra cámara frigorífica. ¿Cierto? Y de ahí salían a recorrer 4 o 5 camiones diariamente en los lugares donde no había jovita. Jovita entraba muchísima liebre.
La época de la zafra iba de cuándo a cuándo. Y a veces ¿a qué mes? cuando el tiempo estaba lindo, que empezaba mayo con muy época de frío, primero mayo, junio, julio, Agosto. Primeros días de agosto, ahí terminaba. Siempre liebre europea, esa era la variedad. Siempre liebre europea. ¿Mm? Y la mejor liebre que llega de la zona era la zona de Villa Valeria, Buena Esperanza, era una muy buena liebre, la más grande que venía, ¿no es cierto? Que era considerado un tamaño... Un tamaño 4 kilos, 4 kilos 200, ¿no es cierto? Muy buena liebre. ¿Sí? Inclusive, primeramente había un problemita porque la liebre, decía, la sangre de la liebre es muy fuerte. Si vos empiezas a cazar a la liebre y la amontonas, se echa a perder enseguida. No la carne en sí, pero sí la parte del estómago. Las vísceras se ponía verde, ¿no es cierto? Pero después, un año, yo calculo que en 70, 71, vinieron los cazadores de Buenos Aires, que los contrató la firma. Uno de ellos paraba en el Hotel Los Vascos, ¿cierto? Y ya vino con su cajón, todo preparado, todo eso, ¿viste? Y ahí se educó más o menos el cazador a colgar la liebre, ¿cierto? Se colgaban las gancheras, liebre por intermedia, esta sí, esta no, esta sí. Entonces al enfriarse la liebre dura mucho, muchísimo. Y al principio eran cazadores de acá de la zona, se hacía concursos, se dividía en equipos, se les daba un premio al fin de la zafra a quien entregaba más liebre, ¿viste? Se les entregaba algunas carabinas, algo de premio, ¿viste? La gente de acá de la zona nomás, que salía, caminaba, cambiaba, pero la traía acomodada, estirada nada más, no se usaba las gancheras como antes, después sí. Pero ya ahí, en esa época, se empezó a trozar la liebre. Ahí ya inclusive ya Boreal se agrandó, se hizo más cosas, entonces más personal, de 70, 80, 90 personas trabajaban ahí, tanto femenino como masculino, ¿no es cierto? Había a veces más femeninos que masculinos. Y llegó una época linda porque había chicas que terminaron la secundaria y iban a trabajar ahí porque no había otro lugar, otra industria, y iban a trabajar ahí al frigorífico Boreal. Y la mayor cantidad, primeramente se empezó exportando a Francia, algo a Bélgica, pero después, cuando la firma estuvo en su mejor apogeo, lo hicieron para Holanda. Holanda es la que más o menos es el 80% de la mercadería que llevaba. De hecho, estuvieron aquí. Sí, después estuvieron ellos presenciando el procesamiento de la liebre. A pesar que ellos mismos compraban, y ellos le dieron un auge muy lindo, tanto al personal, educar al personal, estaban al lado del personal continuamente. Usted me decía que vino contratado por la firma Boreal, Sociedad Encomendita por Acciones, desde Buenos Aires desde aquí. Buenos Aires, sí. Ese fue en el año 67. Ya vine, me acuerdo que me traían como capataz, y digo, capataz de liebre, si ni la conocía la liebre, así que tuve que ponerme al lado de dos obreros ahí a aprender una que era la liebre y a ver cómo se procesaba la liebre, para después poder yo decir si este trabajo está bien o mal, ¿cierto? Porque si no, entonces, pero me costó, pero gracias a Dios, y después ya estaba a cargo del proceso, del congelamiento, sala de máquina, en todo. Pero fundamentalmente usted fue el alma mater en los equipamientos, las cámaras, el frío. Claro, con un personal que teníamos también ahí. Y aparte de eso, después cuando la firma, precisó gente que trabajaba como hacer del Banco Popular. Rubén Mauro, Tizón, González, ellos trabajaban a la tarde y iban a la oficina porque era tantos papeles que se llevaban, ¿no es cierto? Y que no daba abasto una sola persona, porque prácticamente se mandaba la contabilidad a Buenos Aires
Y como la firma demoró más de 10 años que le dieron un teléfono. Así que íbamos acá a Huinca o a veces nos teníamos que trasladar a Nicolás Brusones para pasar la contabilidad los días sábado y domingo. ¿Cierto? Entonces, claro, era mucho trabajo. Pero después no, después ya cuando sea la firma, todo ya tenía su teléfono, ya los contadores venían una vez, 2 veces por mes, pero los repuestos inclusive para los grandes compresores, había que hacer un viaje a Buenos Aires, ida y vuelta sin dormir para traer los repuestos cuando se rompía algo, porque acá no había. Inclusive la capacidad, teníamos los equipos de 90.000 frigorías cada uno y de 35.000 frigorías, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que íbamos a poner en marcha los equipos, teníamos que venir a avisar a Lucina, pues si no, una vez me acuerdo, pusimos sin avisar a Lucina y paramos todas las máquinas, sí. La potencia que tenían los equipos. Desde que empezaba la temporada, teníamos que ir a visitar los acopiadores. Hay muchos acopiadores que terminaron así, con muchos negocios. Por ejemplo, el acopiador tenía, para decirte, tenía un tanto por ciento por liebre de ganancia, más algunos en las municiones. Y el acopiador que tenía vehículos, que podía acercar la liebre acá al frigorífico, se le pagaba flete. Y cuando recién inició la caza, al cazador se le daba 7 balitas, los que tiraban con carabina, por liebre, y 3 cartuchos que tiraban una escopeta. ¿También se vendían las municiones? Sí. ¿Y las armas? Algunas, pero ya, viste, cada cazador tenía su arma, pero la munición la proveía el frigorífico, inclusive la tenía más barata que en los negocios, siempre, viste, eso sí, pero en un año trajimos más de 10 millones se exportó balas del extranjero. Del extranjero. Claro, eso venía directamente, la avispa, que era una muy buena bala, y eso todo declarado, todo por Renar, ¿no? Había que, todo el fin de mes, había que hacer todas las planillas del descuento de lo que se vendía. Pero como te digo, el asunto era continuamente recorrer a los acopiadores. Como muchos acopiadores hacían el arreglo de entregar la liebre toda la temporada y arreglaban al último precio de cuando cerraba la zafra. Lo que precisaban se le iba dando. Inclusive yo quería ser acopiador de Huinca Renanco. Yo a la firma le decía, no poseo dinero. Lo primero que la firma me preguntaba, ¿qué cantidad de liebre podía acopiar en Huinca Renanco? Yo le decía 500 por día. Pero no tengo para solventar las 500. La firma me daba el dinero. Anticipaba claro. para cierta cantidad, para 10.000 liebres, suponete. Ese ya se le daban en el acto. Una empresa muy seria que estimulaba, sí. Además. Y es ¿no? parte de eso, ese dinero nos empezaron a descontar después en junio, mitad de junio recién. Pero amén de eso, cuando entraba la primer liebre, boleta contra boleta, Boreal le pagaba todas las liebres que tenía, ese era como un pozo que él tenía por cualquier cosa. Y todo el contado. Así que, y acá en Huinca Renanco, tanto venían los cazadores de todas las distintas que traían el liebre, bueno, eso cargaban el combustible acá en Huinca, era mucho lo que dejó Boreal acá. ¿Sigue siendo propiedad de los holandeses ahora? Sí, la parte edificada sí. Creo que funciona una escuela. Sí, eso me contaron, sí. Escuela para adultos. Exactamente, sí, eso. Y ahí había, cuando cerró Boreal se estaba por construir una cámara para 400 toneladas de capacidad. Y todo quedó con el piso, las paredes y nada más. Después lo demás ya quedó en la nada ya cuando cerró. Y había problemitas por el desagüe del agua, que se lavaba la liebre, pero no era agua servida como le decían. Al frente de Boreal con los vecinos. Sí, algunos de la municipalidad, pero dentro se había hecho una sangría subterránea.
de una cuadra. No obstante eso, después se hizo un bombeo a salir allá atrás a la quinta que es del señor la Penta. Ahí se había hecho una sangría, ahí iba el agua, que él mismo lo había autorizado. Era como una pileta de cosas, todo por bombeo iba ahí. Raúl, hoy ya no sería posible No, una industria una que no hay así, liebre. por el monocultivo. Sí, ya no hay liebre, no. Y otra que los costos, ¿viste? Todo eso son, creo que, no sé cómo estarán las cámaras. Un año, no recuerdo si el año 77, 78, vino un telegrama de Holanda, de gobierno a gobierno, que decía: felicítese al establecimiento 1440 por calidad de mercadería. O sea, al Boreal. 1440 era este frigorífico. Y Winca Renacó estaban todos, te imaginas, si conoces Winca Renacó, o te digo, Holanda, parte de Alemania también se llevó, Suiza, Bélgica, Italia también que llevaba un poco, pero todo salía con Winca Renacó Córdoba. Una antigua tradición del periodismo establece que las crónicas deben ser el pretexto para manifestar lo mejor de sí. El rigor de los almanaques quiso que durante muchos años el Boreal estuviera cerrado, mudo, olvidado. Sin embargo, parte de su estructura reabrió sus puertas con el brillo luminoso que dan los cuadernos, los libros, los bancos, los pizarrones y las tizas. Alumnos y docentes allí se instalaron en extensiones de escuelas primaria y secundaria para adultos, y se proyecta en los antiguos bodegones del Boreal una galería de arte. Pero en ese tiempo se vivía de la caza de la liebre. Se esperaba el invierno para salir a cazar los cazadores y bueno, y traer la liebre acá al frigorífico. Sí, después se hacía todo lo demás. ¿Y qué pasó cuando se cerró? Y bueno, la gente quedó como desamparada, o sea, en ese tiempo se quedó muchísima gente sin trabajo. Creo que había más de 500 personas que trabajaban acá adentro. Era una empresa muy grande. Muy importante. Muy importante, sí, en la zona, el frigorífico de las Liebres. Bueno, y la hemos encontrado con una luz distinta en la mirada a Cookie, porque aquí, por decisión de una agrupación política, la Cámpora, y sin lugar a dudas, por impulso de vecinos como Cookie, se ha instalado una extensión de la escuela nocturna para adultos, primaria y secundaria. Primaria y secundaria, funciona así acá. Hicimos un relevamiento en el barrio con María Fernanda y vimos que la gente acá en el barrio, alguna no sabía ni leer ni escribir, que había dejado segundo grado, tercer grado, y ellos trajeron la propuesta y después, bueno, empezaron a venir los alumnos y bueno, chocho, felices nosotros que el primario se había inaugurado, muy linda. Y después trajeron el secundario con los planes fines. Y bueno, concurren muchos chicos acá que quieren terminar el secundario, que han quedado a lo mejor en tercer año, en cuarto, que no han podido seguir por problemas a lo mejor en su casa o otras cosas que no pudieron seguir. Que han tenido que ponerse a trabajar para ayudar a su familia. Exactamente, sí. Y bueno, y acá los chicos vienen y lo tomaron como su casa y yo los hice partícipe de esto. ¿Y estas aulas las instalaron entre todos? Entre todos, sí. Fue un trabajo, como era entre todos. Un día vinieron los chicos de la Cámpora y bueno, y nos pusimos a limpiar, vinieron parte de los alumnos del primario y bueno, y fuimos pintando, arreglando, después trajimos mapas, todo lo que ven acá es todo precario para nosotros, lo que tiran los demás a nosotros nos sirve todo. Empezamos con una mesa y no teníamos silla. Y bueno, y traíamos la silla, las que teníamos por ahí, y
bueno, y fueron dejando en la escuela. Después María Fernanda nos compró, nos regaló la silla. Cuando se refiere a María Fernanda Cookie, se trata de la señora María Fernanda Oviedo, sí, titular de ANSES. Sí. Bueno, ¿y cuántos alumnos concurren acá diariamente? El primario tiene 9 alumnos y el secundario, y hay días que somos 20, hay días que somos 12, porque algunos trabajan, no vienen, van así como rotando, pero claro, siempre los vemos a la cara. A lo mejor no vienen los lunes, pero vienen el martes, a lo mejor el miércoles no vienen en el jueves, así. Y siempre hay una palabra de cordialidad y hasta un matecito para recibir a los que vienen con el interés de completar su ciclo de estudios, ¿no? Acá corre el mate. María Fernanda nos trajo muchas galletitas que las tenemos ahí. Tenemos galletitas de todo un poco para comer, para pasar las 2 horas que estamos acá adentro, es como si estuviéramos en nuestras casas. ¿Y los docentes? Y los docentes son unos amorosos, los queremos muy mucho, son realmente profesionales con nosotros, desde el cariño, todo, no podemos ni quejarnos. ¿Querés mencionar a los docentes? Sí, Juan Torres, después está la chica de Filgueri, después Curleto, Mirta Rebol, Marilyn Signorilli, y bueno, y después a la noche se editan talleres también, vienen los chicos de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche, y hay talleres para los chicos de capacitación, se hacen talleres para que tengan una salida laboral.